urgente desde Crimea directamente a Moscú. La ruta para los ocupantes ya está trazada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania irrumpen. El puente de Crimea está temblando. Esto es una verdadera explosión. A Ucrania llega una gigantesca compañía de tropas extranjeras. En el Reino Unido se ha agotado por completo la paciencia. Por fin, golpes bajos. La máquina militar del Kremlin se ha descontrolado. Ha sucedido lo que todos esperaban desde hace tanto tiempo. Trump ha levantado la mano contra Moscú. Un golpe de venganza. El molino de combate de Pokrovsk, los rusos gritan, un giro brusco de los acontecimientos. Ahora los Shahed atacan a los ocupantes. En respuesta, todo esto lo contamos en nuestro número Punto del Infierno. Crimea está de salida. Una nube negra de venganza de las Fuerzas Armadas de Ucrania se acerca. Dimos en el blanco. Depósitos de petróleo, bases militares, aeródromos, lista de objetivos definida. El puente de Crimea está en el punto de mira. En cualquier momento, una tormenta de drones arrasará la grandeza del Kremlin. Y además, apagón. La luz se ha ido, no hay gasolina en ningún lado. Las autoridades locales se arrancan el pelo y las fuerzas de defensa rusas han perdido completamente la cabeza. Están atacando a los suyos. ¿Es este el fin de la era rusa en Crimea? Todos los detalles en el siguiente reportaje. Tras una travesía dura, larga, agotadora y llena de desafíos, Crimea y Sebastopol finalmente regresan a su querido puerto natal, donde los espera la calma y el descanso. Y ese puerto es Ucrania. Crimea está siendo aislada de la Federación Rusa y el colapso del puente de Crimea es solo cuestión de tiempo, según afirman medios occidentales. En la península ya hay una crisis total de combustible. Algunas zonas se han quedado sin electricidad. La defensa antiaérea no es suficiente ni siquiera para los objetivos más importantes, y las unidades que quedan en medio del caos ya están derribando sus propios aviones. Constatamos que, como base militar, Crimea está cayendo, todo está saliendo a la luz. Así es, los últimos días han marcado nuevas realidades de vida en la península. Lo clave en esto fue una serie de ataques en la zona de Gvardiiske, donde tras impactos precisos se incendió la mayor base petrolera de la región. Según los lugareños, la base en llamas en Gvardiiske se podía ver desde las afueras de Simferópol. El resplandor era visible a muchos kilómetros. El ataque no fue solo contra la base petrolera, sino también contra el aeródromo militar y además contra la guarnición rusa que se encuentra allí. Según la información en la red, en el territorio de la guarnición también fue alcanzado un depósito de municiones. Además, la terminal petrolera cerca de Feodosia también detuvo parcialmente su funcionamiento. Como resultado de varios ataques solo este mes, se destruyeron por completo 11 tanques de combustible, según lo demuestran las imágenes satelitales. La historia con la terminal petrolera de Feodosia es muy importante. ¿Por qué? El asunto es que no solo se quemó por sí sola, sino que se quemó junto con el combustible que estaba en esos depósitos. Y eso será muy difícil de reponer. No está claro qué había allí, dónde se quemó la gasolina, pero si allí había gasolina, lo que es muy probable, al menos en parte, eso significa que las alas, esta semana, en la Crimea ocupada habrá mucho más que la semana anterior, así que esperemos. Al mismo tiempo, cada uno de estos impactos se caracteriza porque es prácticamente imposible apagar el incendio, según los expertos. El combustible en llamas se derrama por la base y de ahí se prenden fuego los depósitos vecinos. Y así el incendio puede continuar durante días. Los paisajes de Feodosia adornan prácticamente toda la parte oriental de Crimea. Dicen que las llamas se ven incluso a 30 y en varias ciudades. A 50 kilómetros sigue ardiendo, entonces dicen, ya está, hay que cerrar la base. Esta es la recomendación para las autoridades de ocupación de Crimea, que también confirmaron que no habrá gasolina. Tampoco habrá diésel, añade la autoridad local. Así es, desde principios de semana también ha desaparecido el gasóleo en Crimea, informan los activistas locales. En esta situación, las promesas del jefe de ocupación de Crimea, Sergei Aksionov, de estabilizar el suministro de combustible simplemente no se han cumplido. Así lo añadió el propagandista Z Oleksandr Sergeyev.
Al mismo tiempo, las autoridades intentan desesperadamente ocultar la verdadera situación de lo que está ocurriendo en Crimea. Así, solo durante el pasado fin de semana, los empleados del Ministerio del Interior redactaron al menos 4 actas administrativas contra residentes de la península por publicaciones en redes sociales. Las personas en particular expresaban su indignación por la falta de combustible. Cabe destacar que los propios rusos, en parte, ayudan a las Fuerzas Armadas de Ucrania a identificar objetivos en Crimea. Los expertos han analizado que actualmente se pueden encontrar simplemente abriendo los mapas en Internet. ¿Recuerdan cuando Yandex Maps empezó a difuminar todo tipo de objetos estratégicos? Yo decía que ahora se sabe exactamente dónde hay que golpear. Así que, mis amigos de Inform-Napalm notaron que en las fuerzas de operaciones especiales hicieron exactamente eso. El territorio de la base petrolera en Bardiske resultó estar difuminado en Yandex, pero por alguna razón eso no ayudó contra los ataques. Misterio. Una vez más, gracias a todas las decisiones rusas que ayudan a aumentar la eficacia de los ataques ucranianos. Otra decisión que contribuye a los ataques regulares en Crimea ha sido el trabajo de las fuerzas de defensa contra los objetivos de defensa antiaérea de la Federación Rusa en la península. Así es, la víspera la inteligencia militar logró alcanzar el sistema de radar más moderno de los ocupantes. Se trata del complejo Valdey, desarrollado para detectar drones de pequeño tamaño. El Servicio de Seguridad de Ucrania sigue reduciendo sistemáticamente la capacidad militar, logística y económica del enemigo. Hacer algo, tanto en la Crimea ocupada como en otros territorios ocupados e incluso en el propio territorio de Rusia. Pero Crimea sufre más que nadie porque deliberadamente destruyeron el sistema de defensa antiaérea en Crimea, reduciendo su capacidad de defenderse. Y ahora trabajamos como dentro del cuerpo. Por cierto, para que los ocupantes en Crimea no piensen en absoluto que todo aún se arreglará junto con las bases de combustible y el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tampoco se olvidaron del equipo que suministra electricidad a las bases rusas. En varias regiones de la península, los defensores ucranianos organizaron apagones. Durante la noche, varias subestaciones eléctricas en Crimea quedaron fuera de servicio. En particular, la subestación eléctrica principal de Dzankoy o Dzankongi, como la llamábamos allí en Crimea. Por eso ahora se están implementando horarios de cortes de luz, incluso para Putin. Aquí está. Ya muestran de manera muy concreta una vez más que si continúa atacando la infraestructura energética de Ucrania, los ocupantes de Crimea se quedarán sin luz ni combustible. Bueno, la guinda del pastel. Durante uno de los últimos ataques, los soldados rusos se pusieron tan nerviosos que empezaron a disparar por todas partes. Como resultado, menos un caza de la RAF valorado en unos $50 millones. Y durante la noche, durante el ataque de drones ucranianos, las fuerzas rusas derribaron su propio avión Su-30 SM. Esto ocurrió precisamente en la zona del aeródromo de Gvardiskoye. Al mismo tiempo, no se prevé nada positivo para los ocupantes en cuanto a la defensa antiaérea. Los analistas señalan que últimamente han aumentado los ataques también en territorio ruso, por lo que se tomó la decisión de trasladar parcialmente la defensa antiaérea desde Crimea. De vuelta a la Federación Rusa. Nadie esperaba un giro así. Miles de británicos se dirigen a Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania reciben un nuevo y poderoso refuerzo que cambia las reglas del juego. Un ritmo frenético, apuestas descomunales. Londres ha jugado sus cartas más fuertes. Los mercenarios de Putin están desconcertados. El pánico se propaga como una avalancha. Reino Unido irrumpe en el frente. Miles de proyectiles están volando ahora mismo hacia el enemigo. Detrás de ellos, misiles para la defensa antiaérea. El refuerzo extranjero prepara un movimiento que podría cambiar la historia. No se pierda nada sobre esto. A continuación. Londres ya se está preparando para un posible despliegue de tropas en Ucrania en caso de que se alcance un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Así lo declaró el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey. También se informa que el Reino Unido está dispuesto a asignar más de 100 millones de libras esterlinas, equivalentes en grivnas ucranianas. Esta suma representa más de 5,5 mil millones de grivnas para el posible despliegue de sus tropas en Ucrania. En primer lugar, hay que demostrar que estos países están dispuestos a cooperar con el mundo.
pero creo que por ahora la sensación es que esto es más en palabras que en hechos. Porque si recordamos de lo que hablaba inicialmente Emmanuel Macron, de lo que decía Francia que llevar, y en general nuestra idea era que esto sucediera durante la guerra a gran escala, pero para ayudar al ejército ucraniano, para no distraerse en aquellas zonas donde no hay combates. Esto se refiere a la frontera con Transnistria y la frontera con la República de Bielorrusia, que allí entran tropas. Esto se presentará como una consecuencia directa de la participación de los países europeos en la guerra. Healy habló sobre los esfuerzos de Gran Bretaña y Francia para formar una coalición decidida compuesta por 30 países que en el futuro se prepara para desplegar fuerzas en el territorio de Ucrania. Tanto como sea necesario durante el tiempo que sea necesario, es decir, tanto como sea necesario y tanto como sea necesario y tanto tiempo como sea necesario. Esto, por desgracia, como es tristemente conocido y obviamente para los ucranianos no salió mal parado. Y lo más triste de esta historia es que potencial con el grupo militar de pacificadores, o lo que en Europa llaman botas sobre el terreno, es decir, en el territorio lamentablemente, en realidad, esto sigue el mismo principio. Es decir, prometen mucho, suena muy bien. En el Reino Unido están convencidos de que las fuerzas enviadas a Ucrania ayudarán a garantizar la seguridad del espacio aéreo y marítimo del país. El plan del ministro británico prevé la preparación de militares para participar en fuerzas multinacionales que garanticen la seguridad de las fronteras ucranianas. Sin embargo, esto solo es posible si Rusia acepta poner fin a la guerra a gran escala. Cuando Macron y Keir Starmer se reunieron en Londres, todavía en el mes de agosto, para reunir la mayor cantidad posible de aliados, y en el preámbulo de este tratado, de este acuerdo, de esta iniciativa, se establecieron condiciones muy astuto y muy peligroso. Palabras. Es decir, ayudar ya sea con fuerzas armadas específicas sobre el terreno o con algún otro tipo de asistencia material. Y esto, o por desgracia, permite, la mayoría de estos socios europeos, sin duda, expresarán su apoyo a Ucrania en su lucha. Pero en lo que respecta específicamente a las tropas, a la ayuda militar en el lugar, a la intervención en el conflicto, esto lamentablemente les permite simplemente no cumplirlo. Además de la planificación de la ayuda para los ucranianos en la posguerra, el Reino Unido también está ayudando a nuestro país ahora. Solo este año se ha anunciado que los británicos han enviado una ayuda récord de 4.500 millones de libras esterlinas. Y también junto con Estados Unidos. El Reino Unido ha demostrado liderazgo en la coordinación con un grupo más amplio de países que proporcionan armas y apoyo financiero a Kiev. En septiembre de 2025, el Reino Unido proporcionó ayuda militar a Ucrania por un valor de más de $1.300 millones. Este dinero fue asignado a partir de activos rusos congelados. En el gobierno del país señalaron que esto permitió suministrar cientos de miles de municiones de artillería, cientos de misiles de defensa antiaérea, repuestos y firmar nuevos contratos para el mantenimiento técnico y la reparación de equipos y vehículos. Reino Unido, que entiende perfectamente que después de salir de la Unión Europea necesita ofrecer algo que le permita volver al juego global. Y de hecho, el hecho de que ayude a Ucrania, esto devuelve al Reino Unido a la lista de jugadores globales, que es lo que quiere. Y por eso aquí, incluso de manera elemental, que ellos de forma más demostrativa levantan las restricciones sobre el uso de su ejército y lo redirigen a Ucrania, esto también me parece es un argumento a favor de el aumento del papel del Reino Unido en esta política mundial. Y que la guerra de Ucrania en este conflicto no será solo la guerra de Ucrania, sino que también será la guerra del Reino Unido, algo que Gran Bretaña entiende perfectamente. Este viernes 24 de octubre en la capital del Reino Unido, Londres, tendrá lugar la reunión de la coalición de los decididos. Se prevé que también se una a ella el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
El colapso en Rusia. La industria se detiene, la economía se derrumba. Esta es una victoria de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nuestros soldados expulsan al enemigo de sus posiciones de manera implacable y eficaz. Noticias impactantes. Trump anunció un nuevo armamento poderoso y Europa, Francia y Alemania refuerzan su apoyo. Otro país se suma a los sistemas de defensa antiaérea. Los detalles sobre esto en un momento. ¿Qué es eso? Mamá. ¡Mamá! La noche fue inquieta en Bataisk, en la región de Rostov, y hasta allí llegaron los buenos drones, en la noche del 21 de octubre. ¿Por qué? Hemos llegado al punto de que nos han llegado a nosotros. Se informa que Bataisk es un importante nudo ferroviario y de clasificación. Pero lo que es aún más interesante, ahora los propios rusos indican a dónde es mejor que vuelen los drones ucranianos. Chicos, aparecieron aquí, pero realmente hay que golpear al Kremlin, ya que se confundieron de coordenadas. Y el mayor GPP de Oremburgo y la refinería de Novokuybishevsk detuvieron completamente su trabajo tras el ataque de los drones ucranianos, aunque en la propia Rusia dicen otra cosa. En Oremburgo es un clásico del género. El Ministerio de Emergencias de Rusia negó el incendio en la planta de gas y de inmediato envió a los bomberos para apagar el fuego. La verdad, en Rusia ya hace tiempo que está prohibida. Cuando todo está ardiendo, bueno, según la sensación, todo está tranquilo. Y claramente las plantas no volverán a funcionar tan pronto. De hecho, según informan, los trabajos de restauración no comenzarán antes de principios de noviembre. ¿Cuál es la tarea principal? Paralizar la mayor cantidad posible de instalaciones del sector energético de la Federación Rusa, crear un desequilibrio, por ejemplo. Sacar de funcionamiento la mayor cantidad posible de instalaciones en la parte central de la Federación Rusa, que es lo que se está haciendo ahora. Se trata de subestaciones clave para que las instalaciones ubicadas en otras regiones de la Federación Rusa experimenten una sobresaturación, para que sufran una sobrecarga. Menos 13 ocupantes. Los combatientes de las Fuerzas de Operaciones Especiales se infiltraron tras la línea del frente y destruyeron posiciones enemigas. Trump anunció una nueva arma secreta. Existe un arma de la que muchos ni siquiera saben. Comencé a trabajar en ella hace ya 4 años. Por supuesto, Trump no pudo dejar de subrayar la superioridad de Estados Unidos sobre China, especialmente en tecnologías militares. En Estados Unidos hay muchísimos desarrollos, muchísimas cosas diferentes, desde el ámbito militar, diferentes tipos de desarrollos que se encuentran en distintas etapas de realización. Algunos ya están en la fase final, otros a mitad de camino, algunos solo están planeados en los planos, pero debido a la superioridad económica de Estados Unidos, una vez más, tienen muchos desarrollos potenciales de todo tipo. El problema está en la escala. Pueden producir 1 o 2 ejemplares y presumir de que ya los tienen, pero aquí la cuestión es la cantidad. Y mientras los drones rusos continúan violando el espacio aéreo de Europa, el canciller de Alemania anunció la creación de una unidad federal para la recopilación de datos sobre drones y un centro de protección contra UAVs. Es una buena señal que al menos se esté haciendo algo en Europa para enfrentar la amenaza rusa, porque nadie sabe qué hacer con los drones rusos, pero aquí se han dado algunos pasos. ¿Cómo se implementarán? ¿Cuándo se implementarán? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan eficazmente? Solo queda especular, pero en cualquier caso es un punto a favor. Esto indica que comprenden la amenaza, comprenden que ahora mismo no tienen los recursos. El Ministerio de Exteriores de Francia informó que Ucrania recibirá un crédito de la UE para adquirir medios de defensa en los próximos 3 años. Pero seamos sinceros. La presencia de Putin en el territorio de la Unión Europea solo tiene sentido si conduce a un alto el fuego inmediato e incondicional. Y además, Vladimir Putin está interesado en aceptar el principio de un alto el fuego inmediato porque el tiempo juega en su contra. Además, hay un país más en el programa PURLO. Anteriormente, Italia se abstenía de participar teniendo sus propios argumentos para ello, pero ahora la posición del país ha sido revisada.
Quizás cuando Italia se negó por primera vez a participar en este programa, pensaron que este proyecto no funcionaría, que no era viable, que no duraría, que en general era una completa tontería. Pero al examinarlo más de cerca resultó que sí funciona, que está financiado, que surgen desarrollos interesantes y que los países que participan en estos desarrollos obtienen acceso a tecnologías. Rusia es el país más grande del mundo, ubicado entre Europa y Asia, conocido por su gran extensión y diversidad cultural. Sigue atacando ciudades ucranianas pacíficas. En la noche del 21 de octubre, 6 misiles rusos impactaron en Kharkov. Se sabe de 11 personas heridas. En Jersón, como resultado de un ataque con drones, 3 personas resultaron heridas. Y Chernihiv, tras un ataque de drones, se quedó completamente sin luz ni agua. En estos momentos, un giro repentino en Pokrovsk. Nuestras reservas irrumpieron, comenzó el asalto final. El enemigo quedó atrapado en una emboscada. Los intentos de desestabilizar la ciudad con sabotajes fracasaron ante la presión de la defensa. Se acerca el desenlace decisivo. La tensión aumenta. Todos contuvieron la respiración. ¿Logrará finalmente las Fuerzas Armadas de Ucrania quebrar la resistencia del enemigo? De esto hablaremos en el siguiente reportaje. Las batallas por Pokrovsk llevan más de un año. Durante este tiempo, el ejército de ocupación se ha dejado los dientes, pero no ha logrado tomar la ciudad, que está a un paso del final de la frontera sur en Donetsk. La dirección de Pokrovsk es prioritaria para Putin. Aquí ha trasladado a 120,000 soldados de su ejército de ocupación. En la dirección de Pokrovsk, los ocupantes han cambiado su táctica de combate. Se trata del uso de columnas mecanizadas para asaltar las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. No se había observado una táctica similar durante los últimos meses, hasta medio año. Cabe destacar que el cambio de táctica está relacionado en primer lugar con el cambio de las condiciones meteorológicas. Es decir, los ocupantes cuentan con que el clima lluvioso del otoño reduzca significativamente la actividad de los drones FPV ucranianos. Desde agosto de este año, las fuerzas de defensa de Ucrania no solo lograron proteger Pokrovsk y las localidades vecinas. Los defensores ucranianos liberaron casi 183 kilómetros cuadrados de territorio y limpiaron otros 230 kilómetros cuadrados de enemigos. Los ocupantes intentan abrirse paso directamente hacia Dobropilia, respectivamente, en dirección a la frontera administrativa con la región de Dnipropetrovsk. Pero vuelvo a recalcar, tanto Mirnorad como Dobropilia y por supuesto Pokrovsk son grandes centros industriales. Y, en consecuencia, no hay motivos en este momento para afirmar que, en un futuro próximo, los ocupantes puedan tomar el control total de la aglomeración de Pokrovsk. Además, los combatientes ucranianos han neutralizado al menos a 13,945 invasores rusos, de los cuales 8,402 son bajas irreversibles, 5,419 resultaron heridos y 124 fueron capturados. Además, los ocupantes han perdido casi 1,300 unidades de equipo y armamento. Es decir, se trata del uso de la llamada táctica de no escatimaremos en el precio. Los ocupantes entienden perfectamente que de esa cantidad de vehículos blindados, no solo tanques, sino también BMP, BTR, como máximo el 20% llegará a las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. Y en consecuencia, la misma cantidad de tropas aerotransportadas, es decir, de fuerza viva. Los ocupantes utilizan esta táctica principalmente para resolver cuestiones de carácter político. Ni siquiera se trata de un aspecto militar. El dictador ruso necesita, antes del inicio del proceso de negociaciones en Hungría, mostrar a Estados Unidos una supuesta existencia de éxitos tácticos del ejército de ocupación. A pesar de las pérdidas y la falta de personal, en los últimos días un grupo de sabotaje y reconocimiento enemigo logró penetrar hasta el centro de Pokrovsk. Los medios locales informan que, durante su avance, los rusos recurrieron a la violación del derecho internacional humanitario y asesinaron a ciudadanos de la ciudad. Esto ocurrió en la zona de la estación de tren. A una mujer la salvó milagrosamente un habitante local. Lamentablemente, los ocupantes utilizan cada vez más a los habitantes de Pokrovsk como escudos humanos, o simplemente disparan a personas desarmadas directamente en las calles de su propia ciudad. Sin embargo, los ucranianos defienden con dignidad y eliminan al enemigo incluso antes de que llegue a Pokrovsk.
En este video, los defensores de Pokrovsk neutralizaron a 10 ocupantes a la vez con un solo dron FPV mientras se desplazaban de noche en un camión cerca de Selidove. El enemigo sigue buscando puntos débiles y sondeando la defensa ucraniana en Mirnoorad, en el distrito de Pokrovsk. Un pequeño grupo de ocupantes logró irrumpir en la ciudad, pero fue eliminado de inmediato por los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La dificultad para neutralizar los grupos de sabotaje rusos radica en que ellos utilizan a. La infraestructura urbana, b. A la población local como escudo humano. Esto es precisamente lo que genera problemas adicionales para las fuerzas de defensa de Ucrania a la hora de neutralizar a los asaltantes rusos. Pero cabe señalar que según los propios datos de la parte rusa, la esperanza de vida promedio de un asaltante ruso es de aproximadamente 12 días. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está convencido de que Rusia no está interesada en el desarrollo de las zonas ocupadas del Donbass y que utilizará los territorios capturados únicamente para acciones demostrativas bajo el lema "Hemos ganado la guerra". Además, el comandante en jefe supremo declaró que Ucrania quiere terminar la guerra de manera justa y segura. Un avance de escala mundial. Ucrania y Estados Unidos han lanzado al campo un nuevo armamento conjunto, un análogo de los Shahed, pero mucho más letal. Una nueva era de precisión devastadora. El enemigo tiembla, el arsenal se incrementa cada minuto. Los aliados preparan un as bajo la manga que puede acabar con el potencial de combate del enemigo. Se avecina algo aterrador. ¿Podrá esta arma destruir finalmente las fuerzas del Kremlin? No se pierda todos los detalles sobre esto en el siguiente reportaje. El Shahed ucraniano ha alcanzado un nuevo nivel. Ahora el dron está equipado con avanzados sistemas occidentales de guiado y control, y la producción se establecerá tanto en Estados Unidos como en Europa. Pronto entrará en producción en serie en Ucrania, en los Estados Unidos de América y en Alemania. Así lo informa la prensa. La empresa estadounidense Altarium, en colaboración con Ucrania, ha probado con éxito el dron kamikaze de largo alcance Artemis LM-20. El dron está equipado con un sistema de inteligencia artificial con autoguiado y puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.600 kilómetros. Al mismo tiempo, el peso de la carga explosiva será de 45 kilogramos, lo cual es más que suficiente para destruir la mayoría de los objetivos militares, equipos y material del enemigo, añaden nuestros militares. Lo clave aquí es que se trata de inteligencia artificial. Y de hecho, digamos que el precio es bastante asequible, por decirlo suavemente. Y si se cumplen esas características técnico-tácticas como la velocidad y la altitud de vuelo, y por lo que entiendo, estos factores ya se han cumplido, investigado y probado, entonces, por supuesto, nos resultará un poco más fácil. También se sabe que la principal característica de Artemis es su sistema de navegación y guiado basado en la computadora de a bordo Skygnot N de la empresa estadounidense Autelion. Como se señala, es precisamente este sistema el que permite que el dron apunte y alcance el objetivo incluso en caso de fallos en la navegación por satélite y garantiza una alta precisión en la fase final del vuelo. Los medios del enemigo utilizan en mayor medida este tipo de interferencia de la señal GPS. Es decir, dicho de manera simple, esto es lo que ayuda a ajustar el rumbo con mayor precisión. Y si hablamos, por ejemplo, de los canales de control, sí, ellos tienen algunos sistemas que permiten, por ejemplo, limitar las capacidades en los canales de control de los drones pilotados. Estamos hablando de un sistema que en mayor medida realiza el vuelo de forma automática gracias, por ejemplo, al equipo de a bordo que lleva instalado. Por eso aquí hablamos de que gracias a estas capacidades, este sistema puede sortear la guerra radioelectrónica del enemigo y alcanzar el objetivo con un margen de error mínimo. Esto nuevamente es posible gracias a la guía visual que está instalada directamente en este dron. Al mismo tiempo, la empresa desarrolladora ya ha declarado que el dron ha pasado las pruebas en el campo de batalla. Esto ya ha sido valorado tanto por la parte ucraniana como por sus socios de producción. Este dron fue creado junto con una empresa ucraniana cuyo nombre no se revela por motivos de seguridad y ya ha pasado pruebas completas que, según la declaración de la empresa, incluyeron el lanzamiento desde tierra, navegación con y sin GPS, tránsito a larga distancia y activación en tierra. Cabe destacar que el Artemis ALM-20 cuenta con una cámara frontal,
antenas adicionales y al parecer un motor eléctrico, lo cual es una solución bastante inusual, según señalan los expertos. Esto se hace para lograr altos resultados con una menor escala de producción mediante una puntería más precisa al objetivo, ya que la cámara en la etapa final del funcionamiento del dron permitirá atacar prácticamente sin fallos, incluso esquivando posibles estructuras antidrones. En primer lugar, estos estarán destinados y se utilizarán para destruir aquellos objetivos que afectan el poder militar del Estado terrorista y su capacidad para llevar a cabo acciones de combate en Ucrania. Al mismo tiempo, la producción conjunta con Estados Unidos está lejos de ser el único logro internacional de la industria de defensa ucraniana. Con mayor frecuencia, los socios occidentales están dispuestos a invertir precisamente en drones. Dinamarca se convirtió en pionera en el ámbito de la producción conjunta de defensa con Ucrania y fue la primera en invertir inicialmente en empresas en Ucrania, y ahora ha asignado más de 67 millones de euros para la creación de empresas de defensa ucranianas en territorio danés. Finlandia también fue una de las primeras en aceptar la producción conjunta con Ucrania. Ya en noviembre de 2024, el consorcio de defensa finlandés Summa Defence creó una empresa de producción de drones en territorio finlandés en asociación con 4 empresas ucranianas. El Reino Unido también ha puesto énfasis en los drones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciaron hace unos meses los planes para lanzar una producción conjunta en territorio británico. Ahora estamos definiendo los detalles en las decisiones sobre la producción conjunta de armas con nuestros socios. Estas son decisiones importantes con aquellos que más ayudan, proyectos concretos, beneficios concretos para nuestra defensa. En el futuro habrá tanto producciones como producciones localizadas en Ucrania que ayudarán a la defensa del espacio aéreo. Quiero agradecer a los socios por su interés en este tipo de trabajo con Ucrania, con nuestra industria. Al mismo tiempo, la UE ha proporcionado 1.500 millones de euros para el plan de defensa y la cooperación con Ucrania, informa Bloomberg. El objetivo principal del programa es optimizar la adquisición y producción de armas, incluso conjuntamente con Ucrania. Así que, al parecer, pronto habrá muchas más desarrollos conjuntos ucraniano-occidentales en el arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por el momento, eso es todo de mi parte. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutskawo. Más noticias impactantes en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.